a la clase eh, por motivos de que estamos todos yendo de viaje ahorita en este momento. Todos los misioneros nos citaron a, a un país para encontrarnos. Entonces no hay en este momento traductor, así que los maestros no van a poder, el maestro que estaba delegado para hoy no va a poder darnos la clase, entonces me delegaron a mí. Así que espero que ustedes puedan encontrar esa respuesta de parte de Dios a través del mensaje que les voy a estar transmitiendo en esta mañana. Estamos estudiando acerca de lo que es el evangelismo, pero antes de iniciar, voy a pedirle, por favor, a Pastor eh, Ovidio que haga una oración. Uy, ya, pastor. Buenos días, Dios les bendiga a todos. Padre, en esta mañana te damos muchas gracias, Señor, por esta clase. Te pedimos, Señor, que abras nuestro corazón, así como abriste el corazón de Lidia, para que estemos atentos a todo lo que tú tienes para transmitirnos, para enseñarnos, para que así estemos totalmente preparados para hacer la evangelización mundial y tu voluntad aquí en la tierra. Muchas gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Hoy vamos a estar estudiando acerca de aquel en quien mora todo el poder y la obra del Espíritu Santo para el evangelismo. Aquel en quien mora todo el poder y la obra del Espíritu Santo para el evangelismo. Quiero que en este tiempo estemos meditando cómo Also, your name is nosotros... Mr. Tim. Yeah. Hello, Huh? You know me. hello, Hmm? You Moxanim. know me? Hello, Moxanim. Hello. Sajid. Hello. Good morning. You know last time the Okay, we Friday start meeting. now. We Online. start No, now. no, go to stay. Go Entonces, stay. en este No, this side. tiempo Go stay. vamos a meditar por un momento en lo que hemos administrado nuestro tiempo en este 2023, porque conforme a lo que hemos meditado en este tiempo en el 2023, vamos a poder mejorar nuestra vida espiritual para el 2024. Tenemos que tener una actitud de que el 2024 realmente vamos a entregar nuestras vidas enteras al evangelismo, que el 2024 va a ser la plataforma donde vamos a estar concentrados en el deseo de Dios, porque aquellos en quien mora el poder del Espíritu Santo de Dios y las obras del Espíritu Santo es en aquellos que realmente están yendo en el mismo deseo de Dios, que están concentrados en lo que Dios les ha mandado hacer. Cuando miramos la vida de los discípulos, nos damos cuenta que el Señor lo único que les enseñó fue a salvar las almas, a salvar las almas. El Señor no dio otro tipo de clase, ni otro tipo de estudio, ni les dejó algo diferente, sino que se concentraran solamente en salvar las almas. Así que la obra del Espíritu Santo poderosamente está allí en aquellas personas que están yendo en la misma dirección con Cristo. Hoy en día, los pastores, pastoras, discípulos, no estoy generalizando, pero la mayoría están encerrados en sus propias cosas, haciendo y viviendo en su propio yo, en sus propios proyectos, en su propio pensamiento, en sus propios prejuicios, en sus propios estereotipos, y no están realmente aferrándose a lo que el Señor Jesucristo les mandó a hacer. Cuando la obra del Espíritu Santo poderosamente toma lugar en mi vida, no me queda más sino que ir en la misma dirección con Cristo. Por eso es importante dejar los prejuicios, todos los prejuicios, opiniones negativas hacia algo o hacia alguien, inclusive hacia las palabras de Cristo,
Por ejemplo, cómo eran los prejuicios de los fariseos cuando Jesús les decía, yo soy el Cristo. Vamos a leer, por favor, rápidamente, Juan capítulo 10, versículo 24 al 26. Veámoslo ahí, Pastor Jorge Velosa. Buenos días, Dios lo bendiga. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero Entonces, vosotros no creéis. Hasta el... sigue. Pero vosotros no creéis porque no soy mis ovejas, como os he dicho. Hasta ahí. Mis ovejas Entonces, oyen mi ellos voz. tenían, hasta ahí. Entonces, ellos tenían sus propios prejuicios y por eso no creían en lo que se les predicaba. ¿Sí? Ellos estaban tan aferrados a lo que habían aprendido toda su vida, que no querían cambiarlo, no querían modificar absolutamente nada. Y era el mismo Jesucristo quien les estaba hablando en ese momento y quien les estaba enseñando sus palabras. Era el mismo Jesucristo quien se estaba manifestando a sus vidas. Entonces, cuando nos aferramos a nuestros propios prejuicios, ¿sí? Siempre vamos a tener una opinión diferente, siempre vamos a tener un pensamiento o una idea fija. ¿Qué tenemos que hacer también para empezar ya desde hoy y el próximo año tener ese realmente movimiento del evangelismo? Quitar nuestras ideas fijas y nuestros estereotipos incorrectos. ¿Qué es esto? Los estereotipos son el conjunto de creencias, normas y conductas que muchos ponen y se basan solamente en eso. Y eso es lo que pasaba con los fariseos. Los fariseos, ellos conocían la Biblia, ellos predicaban la palabra al pueblo, pero como tenían sus propios pensamientos fijos y sus estereotipos incorrectos, pues, ¿qué sucedía? Se levantaban hasta en contra del Señor, peleaban en contra del Señor. Jesús les decía, yo soy el Cristo, yo soy el verdadero rey, el verdadero sacerdote y el verdadero profeta. Yo soy de aquel que los profetas hablaron. Yo soy la representación de la historia. Yo soy la sombra que había de venir. Yo soy el cumplimiento de todas las profecías. Pero ustedes no creen a mis palabras. Entonces, es muy importante que nosotros como discípulos, como los maestros de esta época, pastores, evangelistas, ministros, en cualquier ministerio que Dios te haya delegado, ¿sí? Que haya humildad en nuestro corazón para aceptar el cambio, para cambiar, para destruir, para derribar, para arruinar todas las cosas que no sean del Señor Jesucristo. También como buenos administradores, como el Señor nos ha delegado una administración y somos sus embajadores en esta tierra, quienes tenemos que cumplir con la evangelización mundial, es importante que miremos si estamos administrando bien aún los dineros que Él nos ha delegado, nuestro tiempo que Él nos ha delegado, si estamos realmente administrando bien todo dentro de la iglesia como Él lo ha delegado, porque a veces pues hasta podemos inclusive hundir a las ovejas en llenuras que no son del Espíritu Santo, sino que son otras llenuras, y por eso las ovejas no toman lugar en el evangelismo. ¿A qué me refiero? Hay muchas voces, hay muchas voces. Dice que hay muchos maestros que han salido que no confiesan que Jesús es el Cristo, que no van en la misma dirección con Cristo. Pues es muy bonito muchas veces invitar a alguien a la iglesia y que predique muchos mensajes en muchas direcciones. Pero si no está predicando realmente lo que Cristo mandó a predicar, hasta eso hay que cambiarlo. Tenemos que alimentar a las ovejas con el alimento del Señor Jesucristo. Tenemos que guiar a las ovejas de la misma manera que el Señor Jesucristo las guió a sus discípulos. No tenemos que tener un miedo al cambio. Es mejor que hablen mal de nosotros aquí en la tierra, pero que en el reino de los cielos se hable bien. Es mejor que piensen mal de nosotros. Algunos van a pensar hasta, estos son como una secta, solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo.
No, somos trinitarios 100%, pero no tenemos miedo al cambio. No tenemos miedo como Apolos. Él cambió cuando Aquila y Priscila vinieron y lo aconsejaron y le dijeron a Apolos, es en el bautismo del Señor Jesucristo, no en el bautismo de Juan. Ese ya pasó. Es el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como Nicodemo también, que el Señor lo estaba guiando y le estaba enseñando la verdadera palabra. Así tiene que ser nuestra vida espiritual. Entonces, ¿qué debo quitar para empezar el movimiento del evangelismo y poder moverme en ese poder espiritual que el Espíritu Santo me ha dado? Debo quitar mis propios prejuicios. Dejar de pensar negativamente de algo o de alguien, dejar de estar como a la defensiva. Algunos hasta en las clases están esperando que se diga algo que que no va de acuerdo a lo que ellos han aprendido y hasta inclusive hasta ahí puede llegar su estudio. ¿Saben por qué muchas personas también han dejado de estudiar? Porque encuentran algo que no les parece y dicen, no, esto no, esto no. Tienen sus propios prejuicios, tienen sus propias ideas y piensan mal todo el tiempo. Una persona que tiene la mente de Cristo siempre está pensando bien. Como dice Filipenses capítulo 4, versículo 8, piensa en todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que tiene buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza. Dice Pablo, en esto piensa. Un verdadero discípulo no pierde el tiempo pensando mal, porque el verdadero discípulo tiene que tener el estándar de Cristo. El verdadero discípulo tiene que tener el carácter de Cristo. El verdadero discípulo tiene que tener la vida de Cristo grabada. ¿Por qué? Porque si piensa mal, nunca va a poder caminar con un Judas. Si piensa mal, nunca va a poder ayudar a restaurar a un Pedro que se ha apartado y ha caído y juntamente con los demás discípulos. Si piensa mal, no va a poder cumplir la función de acompañamiento a aquellos nacidos de nuevo en la obra de recreación que el Espíritu Santo lleva a cabo en las personas. Por eso es importante quitar todos nuestros prejuicios y que quede solo Cristo en nuestra vida. También dejar esas ideas fijas y estereotipos incorrectos a los cuales nos hemos aferrado durante muchos años porque de pronto los agarramos de alguien más pero no tienen nada que ver con Cristo, es importante quitarlos y realmente arrancarlos de una vez por todas y que quede solamente la vida del Señor Jesucristo en nosotros. Y también debemos ser libres de las cosas que escuchamos, de las cosas que escuchamos, de las cosas que nos rodean. Tienen que ser libres de todo esto. Si no son libres de las cosas que los rodean, todo lo van a calcular, todo lo van a pensar de una manera dentro de temores y miedos. Ah, es que yo no hago esto porque allí de pronto no me va bien. Ah, es que tengo temor de esto. Hay que romper y quitar y sacar todo eso de nuestra vida para que realmente podamos estar disfrutando del Evangelio en el campo. Así que mis hermanos, en Hechos capítulo 8, versículo 25 al 28, vamos a leer esta escritura, Hechos capítulo 8, versículo 25 al 28. Leámoslo, por favor. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos los tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías, el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte fue llevado
y como cordero mudo delante del que lo trasquila, Hasta el así no 28. abrió su boca. Hasta el Amén. 28. Muy bien. Entonces, ¿en quién obra el Espíritu Santo de Dios? En aquellos que han nacido de nuevo y han aceptado al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Anoten allí Juan capítulo 14, versículo 16 y 26. Entonces, además, también en ellos está todo el poder del reino celestial para cumplir con la gran comisión. Debo comprender la plenitud del Espíritu Santo de Dios. Y la plenitud del Espíritu Santo de Dios, voy a volver a repetir, empieza a entenderse cuando quitamos nuestros propios prejuicios, nuestros propios estereotipos y nuestros propios pensamientos. Y empezamos a pensar con la mente de Cristo, con la vida de Cristo. Si no pienso de esta manera y realmente no estoy pensando de la manera que Cristo piensa, pues el Espíritu Santo sigue en nosotros, está con nosotros, pero no va a poder usarnos poderosamente. ¿Por qué? Porque de ahí es que muchos han cogido los dones espirituales y los han hecho una mercadería. Muchos han tomado sus ministerios, es simplemente para crear una estructura, pero no están yendo en la misma dirección con Cristo. Así que debo comprender la plenitud del Espíritu Santo. Hechos capítulo 1, versículo 8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. La guía del Espíritu Santo nos da la respuesta por adelantado. La palabra del Señor Jesucristo nos da la respuesta por adelantado. Si vemos que en Hechos capítulo 1, versículo 8, Jesús les estaba diciendo que iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Todo esto tomó cumplimiento. A sus discípulos les dijo que cuando fueran llenos del Espíritu Santo iban a ser testigos hasta lo último de la tierra. Ellos nunca salieron de esa zona, pero toda la tierra vino allí a un solo lugar. En Hechos capítulo 2, versículo 1 al 8, allí habían personas, habían judíos que habían venido de todas las naciones de la tierra y estaban allí escuchando las palabras maravillosas que salían de los discípulos, esos discípulos que habían sido entrenados por el Señor Jesucristo, esos discípulos que habían sido instruidos por el Señor Jesucristo, que tenían ya la mente de Cristo, el carácter de Cristo, los ojos de Cristo, el deseo de Cristo y estaban vestidos de la imagen de Cristo. ¿Qué estaban predicando allí esos discípulos a través de la llenura del Espíritu Santo? Estaban siendo testigos que Jesús es el Cristo. Estaban yendo en la misma dirección que el Señor Jesucristo les dijo que tenían que ir. Entonces, debo comprender la plenitud del Espíritu Santo de Dios en mi vida. Ahí en ese momento de Hechos capítulo 2, versículo 1 al 3, se estaba cumpliendo lo que el Señor Jesús les estaba diciendo. Me van a ser testigos en todas hasta lo último de la tierra. Aparte de eso, estuvieron en Judea y aparte de eso, en Hechos capítulo 8, versículo 4 al 8, dice que Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Así que todo lo que el Señor Jesús dijo, el Espíritu Santo allí hizo que las palabras del Señor Jesucristo tomaran cumplimiento. Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Todo esto se cumplió y se sigue cumpliendo hasta hoy en día. ¿Qué debo entender? Debo entender la guía del Espíritu Santo. Debo entender también la calidad con la que el Espíritu Santo nos guía. Lo primero es la seguridad. Tu vida cristiana es fácil, no es difícil. Las personas que no van en la misma dirección con Cristo dicen, la vida cristiana es muy difícil. No, es fácil. Porque la vida cristiana es fácil porque está llena de gracia. La vida cristiana es poderosa. La vida cristiana es muy valiosa cuando comprendemos realmente
lo que el Señor Jesucristo nos enseñó y nos dio como comisión. Por ejemplo, entender Mateo capítulo 28, versículo 20, entender Marcos capítulo 16, versículo 20, entender Hechos capítulo 1, versículo 8 y Hechos capítulo 2, versículo 13, es entender que la vida cristiana es fácil, que está llena de gracia. Es entender la gran comisión. Cuando me centro en muchas cosas en mi vida cristiana, es porque no tengo claro realmente qué es lo que tengo que hacer. Como pastor, me centraba en muchas cosas. Como pastor, hacía muchos movimientos espirituales. Ni siquiera era el movimiento del Espíritu Santo, era mi propio movimiento. Era lo que alguien más me había enseñado. El verdadero movimiento del Espíritu Santo es la gran comisión. El verdadero movimiento del Espíritu Santo es que se cumpla la voluntad de aquel que envió a Jesucristo a la tierra. El verdadero movimiento del Espíritu Santo aquí en la tierra es que de la misma manera que Jesús dio la vida por la humanidad, nosotros también estemos dando nuestra vida por las almas perdidas. Esa es la obra poderosa y el movimiento del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué dice Mateo capítulo 28, versículo 20? Vamos a leerlo ahí rápidamente y después leemos Marcos 16, 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, la vida cristiana se vuelve muy fácil cuando enseñamos solo Cristo. Cuando enseñamos lo que el Señor Jesucristo nos mandó a hacer. ¿Por qué hoy las personas tienen un sancocho de tantas enseñanzas y de tantas cosas? Yo como pastor agarraba de aquí, agarraba de aquí, agarraba de aquí, decía, esto sí es, esto sí es, esto sí es. Y eso es la que siempre me la pasaba transmitiendo año tras año, año tras año, año tras año. Y decía, esto sí funciona, esto sí funciona. Un día la gente en legalismo, un día la gente en religiosidad, un día la gente en una dirección que no es de Cristo, hacía que las personas entraran como en un movimiento de misticismo insano y no se sentían felices. Algunos no se sentían felices porque no sentían lo que yo decía. Otros no se sentían felices porque decían, ¿será que el Espíritu Santo a mí no me quiere? ¿Será que el Espíritu Santo no quiere nada que ver conmigo? Y así mismo sumergíamos la vida de las personas en estos movimientos. ¿Y qué hace esto? Que vuelve la vida cristiana difícil, la vuelve complicada. Muchos llevan en el cristianismo muchos años y ni siquiera tienen seguridad de la obra del Espíritu Santo de Dios en ellos. Muchos llevan muchos años en el cristianismo y no se sienten felices de ser cristianos, sino que se sienten siempre infelices y con todas las inseguridades. No saben evangelizar, no saben realmente llevar a una alma para Cristo, no saben qué predicar y tampoco los envían. Y a veces el que los envía tampoco está vestido de la imagen de Cristo, ni tampoco hace lo que Cristo hacía, ni está concentrado en la obra que Cristo mandó a hacer. Por eso Mateo 28, 20 es la evidencia de una vida feliz, una vida que está llena de la gracia. Es una vida poderosa, es una vida valiosa. Aquel que posee el deseo de Dios y aquel que posee el evangelio bien organizado es una persona que vive un evangelio realmente de alegría, un evangelio de gracia, porque ya sabe lo que tiene que hacer, ya saben que se debe concentrar. Pero el que no sabe qué tiene que hacer, siempre duda de lo que tiene que hacer. Siempre está pensando, ¿para qué será que Dios me llamó? Y entonces sus oraciones se consumen es, Señor, ¿para qué me llamaste? Y Señor, muéstrame para qué me llamaste. Y pasa un año y pasan 2 años y sigue preguntándole al Señor, Señor, ¿para qué me llamaste? Es que todavía no, es que me hablaron en esta predicación, me dijeron que orara por esto y quiero saber para qué me llamaste. Y pasan los años y todavía siguen pensando y preguntando, ¿para qué me llamaste? Eso es una vida llena de infelicidad. Es una vida que realmente no ha encontrado las respuestas en la vida de Cristo.
Pero una vida que ha encontrado las respuestas en la vida de Cristo, pues conoce a Cristo y entiende Mateo 28:20. Leámoslo otra vez. Ahí está la respuesta. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces el Señor está con aquellos que realmente se están aferrando a sus palabras. El Señor está con aquellos y acompaña a aquellos que están yendo en su misma dirección. Quiero que planten esto en sus corazones. El Señor confirma sus palabras. El Señor confirma sus enseñanzas. Allí en Marcos, capítulo 16, versículo 20, el Señor siempre está haciendo que la vida del evangelista sea una vida de confirmación en todo lo que él dijo. Voy a volver a repetir eso. Aquel evangelista, discípulo, pastor, que se aferra a las palabras de Cristo y a la vida de Cristo, puede experimentar la respuesta de la palabra de Cristo porque Cristo mismo confirma sus palabras. Leámoslo. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Entonces, nuestro estándar no son las señales, nuestro estándar es ir en la misma dirección con Cristo y las señales van a tomar lugar, las sanidades van a tomar lugar, las liberaciones van a tomar lugar, el poder, todo, eso va a tomar lugar. Por eso es importante comprender la plenitud del Espíritu Santo de Dios en mi vida, para que asimismo no me concentre en lo que no debo estar concentrado, sino debo estar concentrado en lo que realmente el Señor me mandó a hacer. ¿Para qué vino el Espíritu Santo de Dios a la tierra? Hechos capítulo 1, versículo 8. Para que seamos testigos de Cristo. Para eso nos dio el poder. No nos predicamos a nosotros mismos, sino que predicamos a Cristo resucitado, para que hablemos de las enseñanzas que el Señor Jesucristo le enseñó a sus discípulos y que sus discípulos, como testigos, tuvieron la evidencia de todo lo que el Señor Jesucristo les enseñó. Vieron inclusive mayores obras que las que el Señor Jesucristo hizo. Y así nosotros tenemos que tener bien organizado el mensaje. Si no tenemos bien organizado el mensaje, vamos a creer que es el Espíritu Santo de Dios quien nos está haciendo una cantidad de cosas que Jesús nunca hizo. Si tenemos bien organizado el mensaje, vamos a poder entender la plenitud y la guía del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué dice Hechos capítulo 2, versículo 13? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Entonces, des en cuenta, las mismas personas que estaban allí alrededor estaban evidenciando que ellos tenían algo diferente, de que eran personas diferentes, que sus palabras eran diferentes. ¿Qué había sucedido? Habían sido llenos del Espíritu Santo y estaban hablando las maravillas del Señor. Así que, mis hermanos, la llenura del Espíritu Santo es enseñar lo que el Señor Jesucristo enseñó. La llenura del Espíritu Santo es la oración en la palabra del Señor Jesucristo. Cuando estoy recibiendo las palabras de Cristo desde el púlpito, estoy siendo lleno del Espíritu Santo. Estoy siendo lleno del Espíritu Santo. Cuando estoy recibiendo el mensaje del púlpito, estoy siendo lleno del Espíritu Santo. Muchos buscan la llenura del Espíritu Santo de muchas maneras, pero solamente por estar escuchando las palabras del Señor Jesucristo, por estar escuchando la misma dirección con Cristo, estoy siendo lleno del Espíritu Santo. Eso también está confirmando el poder de Cristo en mi vida. Eso también confirma la victoria que Cristo ya me dio. No tengo que buscar ninguna victoria. Ya tengo la victoria. No tengo que buscar la bendición. Ya tengo la bendición.
Esa es la plenitud del Espíritu Santo de Dios. No camino una vida cristiana como si me faltara algo. Ya lo poseemos todo. Si el Espíritu Santo de Dios está en mi vida, tengo la seguridad de que Él me salvó, el Señor Jesucristo. Si el Espíritu Santo de Dios está en mi vida, debo tener la seguridad de para qué me mandó el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿A qué me debo dedicar? Así que aquel en quien el Espíritu Santo obra poderosamente es aquel que tiene convicción de la salvación. Convicción. Está seguro de su salvación. Nuestro pastor principal decía en una predicación, decía estas palabras: si tú no estás seguro de tu salvación, mejor todavía no te mueras hasta que estés seguro. Tenemos que tener la seguridad de la obra que Dios hizo en nosotros. Si no tengo la seguridad de la obra que Dios hizo en mi vida, toda la vida voy a vivirla como si necesitara salvarme. Si no tengo la seguridad de que el Espíritu Santo de Dios está en mi vida para siempre, toda la vida voy a estar viviendo para que el Espíritu Santo no se me salga, no se me vaya. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo en Juan capítulo 14, versículo allí 16? Ahí hay una respuesta absoluta que debo grabar y enraizar en mi corazón. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Pues el Espíritu Santo es la plenitud de Dios en nosotros, es Dios mismo. Somos templo del Espíritu Santo. Si somos templo del Espíritu Santo, toda nuestra vida debe ser guiada por el Espíritu Santo de Dios. Debo estar convencido de la obra que Cristo hizo en mí. Debo estar convencido de que Él me salvó y que su Santo Espíritu ahora es el sello de lo que Él hizo dentro de mí y en mi vida personal y en todo mi espíritu, alma y cuerpo. Aquel que ha sido salvo por el Señor Jesucristo debe conocer también plenamente el valor de la salvación. Anoten allí, conocer el valor de la salvación. El valor de la salvación. ¿Y cómo puedo ver ese valor de la salvación? Miramos nuestra vida, cómo era antes y lo que es ahora. ¿Cómo más puedo conocer el valor de la salvación? Miramos la vida del Señor Jesucristo y todo lo que tuvo que pasar aquí en la tierra para darnos vida y que nosotros pudiéramos estar aquí estudiando sus palabras y teniendo el privilegio de la gracia del Señor Jesucristo para llevar su evangelio. Aquel discípulo que también tiene la plenitud del Espíritu Santo es aquel que conoce el poder de Jesucristo. No camina como si no tuviera poder, no. Conoce el poder de Jesucristo, está seguro de su salvación, está seguro del valor de la salvación, conoce el poder total del Señor Jesucristo y quiere hacer lo mismo que el Señor Jesucristo hacía. Porque el discípulo que lleva el Evangelio quiere hacer exactamente lo que su maestro le enseñó. Aquel discípulo que tiene la plenitud del Espíritu Santo es aquel que empieza a descubrir a Jesús en toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, empieza a buscar al Señor Jesucristo. Quiero que mediten en esto. La Biblia es el conjunto de libros que Dios nos entregó. Ese es el canon. Dios nos entregó la Biblia. En la Biblia encontramos palabras como las que dijo Goliat a David, que lo llamó hasta de perro. En la Biblia encontramos palabras de incredulidad, de gente que se aferraba a lo terrenal, como Pedro, ¿sí? Que hasta le llamaron diablo. En la Biblia encontramos personas que hablaban de parte del diablo, como también encontramos personas que hablaban de parte de Dios. Entonces, en la Biblia, Dios plasma toda la historia de Él mismo y también nos muestra cómo es la otra historia que realmente viene es de Satanás. Entonces, en toda esta historia de los 66 libros,
¿A quién debemos encontrar? Debemos encontrar la palabra de Dios. ¿Y quién es la palabra de Dios? Cristo, Jesús. Debemos encontrar al Señor Jesucristo en los 66 libros de la Biblia. Es importante que aprendamos y que entendamos este concepto muy claro para que cuando leamos la Biblia ya no la leamos simplemente como una historia o solamente tratando de buscar poder o solamente querer ser como Elías o Jeremías o Juan o alguno de los profetas, sino que en la Biblia encontramos el movimiento del evangelismo a través de la salvación de Cristo. Por eso cada historia de la Biblia tiene acontecimientos muy malos, pero también tiene acontecimientos muy buenos. Cada historia de la Biblia muestra cómo mucha gente murió, por ejemplo, en el arca, pero también muestran cómo Cristo salvó a todos aquellos que creyeron. Fueron salvos aquellos con su familia que creyeron y realmente estuvieron construyendo el arca, como Noé, porque se aferraron a Cristo, encontraron Cristo. Encontrar Cristo es encontrar la palabra. Debo encontrar Cristo en Génesis. Debo encontrar Cristo en Éxodos. Debo encontrar Cristo en Levíticos. Debo encontrar Cristo en Números, en Deuteronomios. Porque estas personas del Antiguo Testamento se aferraban a Cristo. En algún momento alguien me preguntó, pastor, pero es que Cristo vino a la tierra hace 2000 años. ¿Cómo que Cristo en el Antiguo Testamento? Bueno, Cristo, Jesús, es el Verbo encarnado. ¿A qué se aferraban en el Antiguo Testamento? A la palabra de Dios, al Verbo que fue luego encarnado. Daban su vida por la palabra de Dios. Se aferraban tanto a ella que estaban yendo en la misma dirección con la palabra. Medita en esto. Ellos iban en la misma dirección con la palabra. Noé iba en la misma dirección con la palabra que el Padre le dio. Abraham se aferró a la palabra y iba en la misma dirección con la palabra. Por eso fue llamado el Padre de la fe. No cambió las palabras de Dios. Todos estos hombres del Antiguo Testamento que Dios utilizó como remanentes para salvar el tiempo y la época, fueron personas que se aferraron a la palabra de Dios. Ahora, Dios mostró a través de su palabra lo que habría de venir, cómo sería la salvación. Hace 2000 años vino la palabra a la cual se aferraban en el Antiguo Testamento. Se hizo carne y estuvo modelando todos los días en su ministerio para que nosotros nos aferremos solamente a Él. ¿A quién? A la palabra, a Cristo. En el Antiguo Testamento todos se aferraron a Cristo y a su dirección. En el Nuevo Testamento todos nos aferramos a Cristo y a su dirección. Las próximas generaciones debemos enseñarles cómo aferrarse a Cristo y a su dirección. Por eso, Cristo es la solución a todos los problemas. Debo encontrar a Jesús en toda la Biblia. Debo encontrar el movimiento del evangelismo en toda la Biblia. Y entonces el evangelio tomará lugar en nuestro corazón. Aquel que está lleno del Espíritu Santo y que conoce la plenitud del Espíritu Santo es aquel que conoce la razón para evangelizar. Tiene la razón muy organizada. Ah, debo evangelizar porque fue Dios quien me llamó. Él fue quien me escogió. Él fue el que me delegó esta tarea para que yo la llevara a cabo. Marcos capítulo 3, versículo 13 al 15, dice que Jesús llamó a los que él quiso. Entonces, esa es una de las primeras razones por las cuales debo llevar el evangelio, porque no me llamé a mí mismo, sino que fue Jesús quien me llamó. Él fue el quien me escogió desde antes de la fundación del mundo. Él me llamó para que ande con él. Me llamó para que aprenda de él. Me llamó para que lo conozca a él. Y me dejó el ejemplo para que siga sus pisadas. Entonces, la razón por la cual debo llevar este evangelio con toda la fuerza de mi corazón y con toda mi vida entera es porque es un privilegio que Él nos dio. Nos llamó a nosotros, los que estamos aquí reunidos, para que anduviésemos con Él. Entonces nos llamó para que lo conociéramos.
Nos llamó para que siguiéramos sus pisadas. Esa es la primera razón. La segunda razón por la cual debo llevar este evangelio es porque el Espíritu Santo de Dios no me va a guiar a otra cosa más que no sea lo que el Señor Jesucristo nos mandó a hacer. Claro que el Espíritu Santo de Dios guía a los empresarios en sus negocios. Claro que el Espíritu Santo de Dios guía allí a los jóvenes en las universidades. El Espíritu Santo de Dios nos guía a nivel familiar. El Espíritu Santo de Dios nos guía ministerialmente en todas las áreas, pero todo lo que tiene que ver dentro de lo que Cristo mandó a hacer, no dentro de lo que Cristo no mandó a hacer. El Espíritu Santo se aferra también a la palabra del Padre. El Espíritu Santo no obra por su propia cuenta. Leamos, por favor, Hechos capítulo 16, versículo 13, para que se den cuenta que estos tres son uno solo. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Perdón. Juan capítulo 16, versículo 13. Perdónenme, por favor. Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Entonces, Él no hablará por su propia cuenta, sino que nos hará saber las cosas que han de venir. Esa es la segunda razón por la cual yo debería estar llevando el evangelismo, porque el Espíritu Santo vino para confirmar y no hacer sus propias cosas, sino hacer realmente lo que va en unidad con el Padre y lo que va en unidad con el Hijo. Miremos lo que dice Juan capítulo 14, versículo 26. Ahí también hay una respuesta acerca del Espíritu Santo de Dios. Él no vino a enseñar otra cosa. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces el Amén. Espíritu Santo vino para recordarnos lo que Jesús dijo. Si queremos que la obra de Cristo tome lugar en nuestra vida y que seamos esos discípulos poderosos, llenos del Espíritu Santo para la evangelización mundial, lo único que tenemos que hacer es aferrarnos a la palabra, aferrarnos a la palabra. Por favor, que esto tome lugar en su corazón. Pero ¿quién es la palabra? Cristo. Aferrarnos a la palabra. ¿Saben por qué Noé construyó el arca en 120 años y nunca desfalleció y nunca se detuvo? Porque se aferró a la palabra. ¿Saben por qué Abraham fue llamado amigo de Dios? Porque sabía para qué era su fe. Era para aferrarse a la palabra. Todos aquellos que se aferraron a la palabra pudieron realmente conquistar reinos, pudieron salvar las multitudes, como también José se aferró a la palabra que Dios le había dado desde su juventud, a esa palabra que fue transmitida de generación en generación, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, y Jacob engendró a José, y José se aferró a las palabras que su padre le transmitió. ¿Qué lo llevó a esto? A salvar al pueblo de Dios en el tiempo de las vacas flacas. Entonces, cuando nos aferramos a la palabra, el Señor Jesucristo va confirmando su palabra, su vida, sus hechos. Todo lo que él enseñó lo va confirmando el Señor. También el discípulo es aquel que conoce el final de los tiempos. Es aquel que está conectado con la historia, con el final de los tiempos venideros, el juicio y también el reino de Dios. Ese es el discípulo. No mira las cosas terrenalmente, las mira desde el reino. Por eso usted como tarea, Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 6 y Mateo capítulo 7. Van a leer estos tres libros, lo van a leer concretamente, van a aferrarse a estos tres libros porque ahí van a encontrar la vida de un discípulo concretamente. ¿Cómo debe ser un discípulo? ¿En qué debe estar enfocado? ¿Y qué es lo que debe arrancar de su vida? Mateo capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7. El verdadero discípulo es aquel que experimenta la vida con Cristo cada día.
como Pedro, que en Mateo capítulo 16, versículo 16, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estaba experimentando con el Señor Jesucristo algo maravilloso, algo maravilloso. Entonces, aquel discípulo lleno del Espíritu Santo es aquel que experimenta su vida con Cristo diariamente. Y así estaban los discípulos, estaban experimentando esa vida con Cristo, viendo todo lo que Cristo hacía, escuchando todo lo que Cristo hablaba. Así tiene que ser nuestra vida diariamente. Esa es la compañía del Espíritu Santo. La compañía del Espíritu Santo es que yo vaya en la misma dirección de la palabra. Voy a hacer un poquito más despacio ahí. La compañía del Espíritu Santo es que yo siga las pisadas de Cristo. Es que yo me aferre a las pisadas de Cristo. Ahí está la compañía del Espíritu Santo de Dios. En que yo disfrute mi vida con Cristo. Te hago esta pregunta. ¿Estás disfrutando tu vida con Cristo? ¿Estás experimentando que Jesús es el Cristo cada día? ¿O te quedas en casa o pasas el día y no haces la obra del Señor? ¿Sientes esa fuerza dentro de ti? ¿Sientes ese amor grande y profundo por hacer la obra que el Señor Jesucristo nos está enseñando? El que está lleno del Espíritu Santo, al cual el Evangelio ha tomado lugar en su vida, no puede parar de hablar lo que ha visto y lo que ha oído. No puede parar. Por eso, cada día, los discípulos en el templo y por las casas no paraban de predicar a Jesucristo. Cuando usted se vea cada día en su trabajo, en un bus, en la calle, y sienta la alegría, la alegría, la alegría, la alegría, la alegría y el gozo de hablar de Jesucristo sin tener miedo, sin tener prejuicios, sin tener sus propios estereotipos, sin importarle lo que puedan hablar alrededor suyo. Entonces ahí va a poder entender la verdadera felicidad del Evangelio. Ahí va a encontrar la respuesta de Cristo, porque Cristo vino para predicar el Evangelio. Tenía mucha gente que lo rodeaba, pero él se concentraba en hacer lo que el Padre le mandó a hacer, y ese era su alimento. Su alimento era hacer la voluntad del que lo envió. Su alimento no era la comida realmente. Eso es básico, eso lo hacemos todos los días. Pero el alimento de Cristo era que hiciera la voluntad del que lo envió. ¿Eres como el Señor Jesucristo que se quedó con la mujer samaritana o como los discípulos que fueron y fue a buscar comida? Así tiene que definirse mi vida espiritual. ¿Qué es más importante para mí en este momento? Porque tengo que realmente revisar mi administración frente a las cosas que Dios me ha entregado. ¿Qué es más importante? Para los discípulos era más importante ir a comprar comida. Para Jesús era más importante quedarse con la mujer samaritana. Para nosotros debe ser más importante la vida de las personas que aún nuestra propia comida. Y no quiere decir que no comamos. Claro que debemos comer, pero eso es algo básico. Eso es algo que realmente se va a hacer diariamente. Pero lo que debe tomar lugar en nuestra vida es lo que el Señor Jesucristo nos mandó a hacer. Llevar el Evangelio, enseñar las cosas que Él enseñó, buscar los discípulos cada día. Entonces Él va a empezar a confirmar todas sus palabras. Debemos dejar que Cristo sea nuestro maestro. Gálatas capítulo 2, versículo 20, Pablo lo tenía muy claro. Lo que él vivía en su cuerpo ahora ya no era para el legalismo, ya no era para el misticismo, sino que era para que Cristo fuera su maestro. Leámoslo. Cristo era su maestro. Él era el que le enseñaba. Con Cristo estoy juntamente crucificado
Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Entonces, estos discípulos que llegaron a comprender la plenitud de Cristo, estos discípulos que llegaron a entender que la vida cristiana era fácil, que estaba llena de gracia, que estaba llena de poder, presten atención aquí, que estaba llena de poder, que era muy valiosa, estos discípulos que entendían realmente la seguridad de la salvación, quién fue el que los escogió, desde cuándo los escogió y para qué los escogió, entendieron el poder de Jesucristo, que empezaron a ver a Cristo en todas las escrituras y por eso daban testimonio a través del Antiguo Testamento que Jesús es el Cristo, como Pablo lo hacía también. Encontraron la verdadera razón para evangelizar, entendieron la plenitud del Espíritu Santo de Dios, entendieron que era el tiempo de salvar a la humanidad. Por eso se convirtieron en discípulos que eran obreros comprometidos. No vacilaban. Su servicio no era algo tibio. Su servicio era completo, era un servicio comprometido con todo su corazón, con toda su alma, con toda su fuerza. Ya no eran discípulos que buscaban alimento o que su estándar era lo material. Ya no eran discípulos ni siquiera que se peleaban por los puestos. Ya no eran discípulos que decían, a ver, ¿quién va a ser el primero? ¿Quién no va o quién va a ser el último? No, ya no eran discípulos así. Ya no eran discípulos que estaban pensando en materialismo. Habían confirmado su vida en Cristo y se habían dado cuenta que en Él tenían todo como en el huerto del Edén. Que en Él se había recuperado todo lo que se había perdido. Que en Él realmente estaba el verdadero éxito, la verdadera riqueza, la verdadera felicidad. Que en Él estaba la plenitud de todas las cosas. Que Él lo sustentaría en todas las áreas. Así mismo tiene que ser nuestra respuesta. Porque cuando sentimos que nos falta algo, no vamos a sentir la felicidad de poder compartir lo que Dios nos ha dado. Pero cuando sentimos realmente que ya lo poseemos todo, de todo lo que hay en nuestro corazón, queremos compartirle a las demás personas de las grandes obras que el Señor ha hecho con nuestra vida, como el Gadareno. El Gadareno, él quería seguir al Señor. Pero en ese momento, el Señor Jesucristo le enseñó al Gadareno, aférrate a mi palabra, aférrate a mi palabra. ¿Qué le dijo? Ve a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. El Gadareno en ningún momento se entristeció porque no pudo andar con el Señor, pero él se alegró de que pudiera aferrarse a lo que él le había dicho. ¿Y qué hizo este Gadareno? Que había sido liberado, salió por toda Decápolis, allá, a predicar el Evangelio, a predicar el Evangelio, a decir que Jesús es el Cristo, el que había solucionado todos los problemas de su vida. Miren nada más, esto era un niño recién nacido. Era un hombre que había sido recién liberado. No tenía conocimiento quizás del Antiguo Testamento, que era de los Gadarenos. Lo único que sabía y lo único que había aprendido en toda su vida era ser esclavo. Pero no necesitó ni siquiera una teología, no necesitó ni siquiera una escatología, no necesitó nada de estas cosas. Y con esto no quiero decir que tú no estudies, claro que estudia, pero a lo que me refiero es de que él solo se aferró solo a la palabra, solo a la palabra. Ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo. ¿Y qué hacía el Señor? El Señor confirmaba las palabras en la vida del Gadareno. Se fue por todas partes anunciando el Evangelio, que Cristo era la solución de todos sus problemas. Así que los obreros que están llenos del Espíritu Santo son obreros comprometidos, son obreros fieles, son como el sol. Digan conmigo, sol, sujetos, obedientes y leales. ¿Cómo son? Sujetos, obedientes y leales, comprometidos, aferrados a la vida con Cristo, porque ellos conocen la bendición de la salvación, como lo dice Mateo capítulo 16, versículo 17 al 19.
Conocen que Cristo los salvó con un propósito muy grande. Leámoslo, por favor. Ellos entienden de que Cristo les ha entregado todas las cosas que se habían perdido en el huerto del Edén. Leámoslo. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Amén. Entonces, el discípulo lleno del Espíritu Santo, que ha recibido la bendición de la salvación, que Jesús es el Cristo, entiende acerca del establecimiento de la iglesia universal a nivel mundial, en todas las naciones. Siempre está pensando. Escuchen aquí, el discípulo de Cristo no está pensando en él mismo. Está pensando siempre en la iglesia a nivel mundial. Sabe y conoce que tiene el poder y la autoridad de destruir todas las obras de Satanás, porque Cristo le ha delegado ese poder y esa autoridad para quebrantar el poder de las tinieblas. También es consciente de que posee las llaves del reino, las llaves del reino, es decir, para llevar a otros a los pies de Cristo, para que a través del Evangelio, que Jesús es el Cristo, pueda abrir la puerta a otros también para que se puedan salvar. Un discípulo lleno del Espíritu Santo, con el Evangelio bien organizado, está concentrado en el establecimiento de la iglesia a nivel mundial, está concentrado y sabe que tiene la victoria sobre la oscuridad y también sabe que posee las llaves del reino. No vacila en su pensamiento, tiene la seguridad absoluta de que fue Jesús quien lo llamó. Como Felipe. Felipe, debemos meditar en la vida de él. En Hechos capítulo 6, estaba lleno del Espíritu Santo, con todos aquellos que escogieron para servir las mesas. Presten atención. Entonces, Felipe, lleno del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 8, versículo 25 al 26, realmente, ¿quién lo estaba guiando? El Espíritu Santo, leámoslo. ¿Quién estaba guiando a Felipe? Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en Hechos muchas capítulo poblaciones. 8, versículo 25 al 26. Sí. Ok, léelo por favor. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Y un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Quién estaba guiando a Felipe? El Espíritu Santo de Dios. En Hechos capítulo 8, versículo 30, leamos por favor. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiende lo que lees? ¿Quién fue el que le dijo a Felipe que se acercara a ese carro? El Espíritu Santo de Dios. Pero ¿qué fue lo que preparó el corazón del hombre para que ese hombre se fuera a bautizar? Sigamos leyendo el versículo 31 en adelante. Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hasta ahí. Entonces, ¿quién preparó el corazón de ese hombre para que recibiera el Evangelio? El Espíritu Santo de Dios. ¿Qué habría pasado si Felipe no hubiera obedecido a Dios?
¿Qué habría pasado? ¿Te has preguntado esto? Entonces tienes que hacerte esta pregunta tú también a ti mismo. ¿Estoy obedeciendo a Dios o estoy desobedeciendo a Dios? ¿Realmente estoy haciendo lo que el Señor Jesucristo me mandó a hacer a través de la guía del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo de Dios constantemente, en todo lugar, te dice, acércate a este, porque Él tiene personas preparadas ya en el momento para que ustedes prediquen el Evangelio y que puedan encontrar las respuestas que el Señor Jesucristo también tenía. Pero si no están obedeciendo a la voz del Espíritu Santo de Dios, que es ir en la misma dirección con Cristo, pues realmente se está viviendo como algo en vano. Se está viviendo algo en vano. Es decir, estamos llenándonos de palabras, estamos llenándonos de enseñanzas, pero debo meditar en por qué no estoy permitiendo que estas palabras tomen lugar en mi corazón. Entonces ahí es donde debes meditar en tus propios prejuicios. ¿Serán mis propios prejuicios que no dejan que este evangelio tome lugar en mi vida? Saben que en algún momento conocí a un gran maestro, a un gran maestro. Llevaba 35 años estudiando la palabra de Dios en la prisión, una prisión del norte de Jasper, Florida, donde yo estuve preso, la mayor parte del tiempo que estuve preso. Y este maestro era de Buenaventura. Buenaventura estaba en Estados Unidos, sentenciado a 2 cadenas perpetuas. Y este hombre leía mucho las Sagradas Escrituras, demasiado. La había leído más de 150 veces, las Sagradas Escrituras. Ese hombre usted le decía, ¿dónde está esto? Pan. Y ahí le decía rápido en la Escritura. Conocía muy bien la palabra. Cuando yo llego a la prisión, allá a Jasper, Florida, y pues llego con ese amor tan maravilloso, llego con esa pasión de querer que todos se salven, él empieza a ponerme atención. No había pastores allí, ya no había quien guiara a las ovejas estaban dispersas. Por eso Dios me envió para Jasper, Florida. Yo había pedido a mi familia que hablara con los de Transition en Miami, Florida, para que me dejaran ahí cerca a la familia. Hablé ahí con la señora que estaba haciendo la repartición de los presos por todas partes y le pedí que me dejaran esa zona, en Miami, Florida. Pero como esa no era la voluntad de Dios, pues Dios me guió hacia todo el norte de la Florida, alejándome de todo, para que me pudiera concentrar totalmente en Él. Y cuando llego a esa zona, todas las ovejas estaban esparcidas, como ovejas que no tienen pastor, pero habían hombres con mucho conocimiento. Habían otros hombres que habían descubierto el Evangelio, inclusive que el mismo Jesucristo se les presentó en sus celdas y que habían leído la palabra también como 80 y hasta 90 y hasta 100 veces, hasta 100 veces. Hombres con mucho conocimiento. Pero ¿qué sucedía? Cayeron en un estado de pura religión, de pura religión. Ya no eran felices, ya no disfrutaban. ¿Por qué? Porque el mismo conocimiento los llevó a levantar sus propios prejuicios, su propio pensamiento y sus propios estereotipos. Cuando yo llego allí, pues yo llego como un discípulo recién convertido, lleno del Espíritu Santo, queriendo que todos los presos se salven, y me paro en el área de recreación, y allí habían como 2000 presos, y cojo mi Biblia y empiezo a predicar como loco, delante de todos. Me decían, cállese, ya no predique más, está loco, está loco. Y yo seguía predicando con más fuerza. Y yo estaba predicando las palabras del Señor Jesucristo. Y la Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y ellas vienen a mí. Pues cuando yo estaba predicando la palabra del Señor, las ovejas empezaron a venir, empezaron a venir, empezaron a venir. Y desde ahí se empezó el movimiento del evangelismo en ese lugar. Pero habían unos que no venían. ¿Quiénes eran los que no venían? Aquellos que habían leído la Biblia demasiado. Porque ellos pensaban y decían, bueno, pues ya, ¿qué vamos a aprender ahí con ese muchacho? Ya que vamos ya nosotros ya sabemos todo lo que él va a decir. Es más, le podemos enseñar a él. Así es el corazón de muchas personas. Y no van en la misma dirección con Cristo, están quietos, estancados.
El conocimiento los envanece y no permite que se reciba más enseñanza, no permite que se reciba más enseñanza. Y así están. Parecen como si estuvieran muertos espiritualmente. No se les ve la felicidad por ningún lado. Pero vaya usted y de pronto hábleles acerca de la Biblia como en una cuestión de buscar alguna diferencia doctrinal, y ahí sí se levantan y contienden y contienden y contienden y contienden y contienden en todo y contienden en todo para aferrarse a su punto y decir, yo tengo la razón porque yo he estudiado más, porque yo he estudiado más, porque yo llevo más años que tú. Ese no es nuestro estándar. Así no se puede vivir una vida del Evangelio. Y quiero también transmitirles este mensaje que aprendí de un gran hombre que se llama el Pastor Antonio. No sé si está hoy aquí, pero el Pastor Antonio es el director de una región de Nariño y tiene una iglesia muy grande. Cuando llegamos allí, nunca imaginamos que él tuviera una iglesia tan hermosa. Está ubicado en Satinga, Nariño. Es una zona bastante fuerte, pero es una zona donde se pueden encontrar las mejores respuestas en Cristo. Y yo encontré una respuesta muy grande, la importancia del templo. ¿Saben qué está construyendo el pastor Antonio en Satinga, Nariño? Está construyendo un templo como para 4.000 personas. Como para 4.000 personas. ¿Y saben cuánto es la población de Satinga, Nariño? Como 25.000 personas. O sea, es como mi pueblo. Y está construyendo un templo que eso parece un coliseo. Eso es grandísimo. Usted se para allí en medio de ello y usted dice, wow, pero ¿cómo es posible que alguien esté tan aferrado a creerle a Cristo de esta manera para construir algo tan grande, pero tan grande? Aquí hay discípulos que estuvieron conmigo y saben que lo que estoy hablando es verdad. Es algo que uno queda como en shock. Uno dice, pues, esto es inmenso. Un lugar de estos para Bogotá, que es una ciudad muy grande. Pero aquí, en esta isla, un templo tan grande, yo dije, wow, realmente es un hombre que habla con Dios y sigue la guía de Dios y no tiene miedo a hacer lo que Dios lo mandó a hacer. Está rodeado de grupos armados, está rodeado de muchas cosas, pero allí se está levantando como una torre que establecerá con firmeza la luz del Evangelio. Y cuando fuimos a entrenar, conocer el corazón de este hombre, de un director de toda una región, de la iglesia, de la misión Alianza Cristiana, que siempre ha sido una misión que es muy radical en todo, Alianza Cristiana, y escucharlo, hablar y decir, realmente necesitábamos que nos entrenaran, necesitábamos que nos ayudaran a volver a Cristo, porque de alguna manera nos desviamos, en alguna manera perdimos el rumbo. Y estaba tan feliz delante de toda la iglesia dando el testimonio de lo importante que era este estudio. No se aferró a sus propios criterios, no se aferró a sus propias cosas, sino que tuvo un corazón muy humilde para decir, esto es lo que necesitamos, volver otra vez al Evangelio de Cristo, volver otra vez a seguir las pisadas de Cristo. Y estaba muy feliz y quiere seguir estudiando. Ya inclusive está preparando hasta el dinero para ir a Corea el próximo año, porque dice que quiere ir a seguir entrenando, porque ha descubierto las respuestas que Jesús es el Cristo, que es la única solución, que la iglesia no necesita absolutamente nada más, sino solamente aferrarse a lo que Jesús nos mandó a hacer y a lo que Jesús nos enseñó. Ya está organizando con toda la junta de la Alianza Cristiana un entrenamiento masivo para que todos los pastores de Colombia puedan recibir este entrenamiento juntamente con todos sus líderes, porque se dio cuenta que es lo que necesita la iglesia, volver otra vez a lo que todos nosotros estamos aquí estudiando. Así que usted tiene un gran privilegio de estar conectado aquí.
Por eso cada clase para usted debería ser como miel al paladar. Cada clase para usted en este momento sería como estar viviendo en el paraíso. Cada clase para usted en este momento sería como estar en la plataforma del huerto del Edén. Cada clase que usted está escuchando a través de estas clases debería ser que usted está escuchando a Dios mismo. A Dios mismo. A través de los maestros. A través de las personas que les están transmitiendo el mensaje. Deben ser esos discípulos en los cuales el Espíritu Santo de Dios obra poderosamente. ¿Qué características tenía Felipe? Anótelas allí, por favor, para que usted en toda la semana esté orando y esté allí orando con estas características y que se pueda aferrar también a esta vida que el Señor Jesucristo dio a sus discípulos. Él tenía la primera característica que era el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Por eso, mis hermanos, desde ya, hay que dejar la pereza, hay que dejar la excusa, hay que dejar cualquier cosa, hay que dejar muchas ocupaciones que lo que hacen es robarnos el tiempo de Dios y el tiempo con Dios. Voy a volver a repetir eso. A veces como pastores nos ocupamos tanto en tantas cosas y creemos que esa es la obra de Dios y creemos que esa es la obra de Dios y descuidamos lo más importante, la oración y el tiempo de leer y de escuchar su palabra visualmente. La oración y el tiempo de leer su palabra para conocer la vida de Cristo. Felipe conocía las Sagradas Escrituras. ¿Qué más tenía Felipe? Felipe tenía audacia tenía Felipe. Felipe también era un discípulo obediente en todo. Estaba tan lleno del Espíritu Santo, tenía tanta audacia y tenía tanto conocimiento de la Escritura y del Señor Jesucristo que hasta lo pusieron a servir las mesas y él era feliz sirviendo las mesas. Él era feliz. Así como cuando yo le limpiaba los zapatos a mi pastor allá en la prisión, yo le lustraba los zapatos y le tendía la cama, yo era feliz. Era feliz. También tenía sensibilidad a la guía del Espíritu Santo. Anoten allí, sensibilidad a la guía del Espíritu Santo. Pastor, ¿y yo cómo puedo ser sensible a la voz del Espíritu Santo para saber identificar cuál es la voz de mi conciencia, cuál es la voz del Espíritu Santo y cuál es la voz del diablo? Es muy sencillo, no es difícil. Es que usted diariamente se concentre en la lectura de la palabra a través de la oración. En la lectura de la palabra a través de la oración. Y conociendo las Sagradas Escrituras, va a poder entender cuál es la voz del Espíritu Santo. Porque la Biblia es inspiración del Espíritu Santo de Dios. Entonces, si quieren conocer la voz del Espíritu Santo, hay que leer la palabra continuamente. Entonces el Espíritu Santo va a empezar a guiarlos a través de la palabra de Cristo. Así es. También Felipe tenía una característica muy importante. Siempre estaba preparado para toda buena obra. Siempre. No sacaba excusas y tenía muy buena disposición. Como para estas clases, deben tener muy buena disposición. Entonces, aquí nosotros los pastores, si queremos que las demás personas que nosotros dirigimos tengan buena disposición, nosotros tenemos que marcarles el camino y mostrarles, por ejemplo, lo que ellos también deben vivir. ¿Qué tenía Felipe? Tenía entusiasmo para hacer las cosas. Así que les bendigo en el nombre de Cristo Jesús para que ustedes puedan encontrar todas estas respuestas en el Señor Jesucristo. Y también, aquí vamos a apuntar estos tres últimos punticos muy importantes que puede ser un obstáculo para llevar el evangelio o para hacer el evangelismo. Apunten allí, la falta de preparación. Falta de preparación. Si hay falta de preparación, pues ni arriando a la gente, ni arriando a la gente. Aquí arriando es como cuando usted arrea el ganado que toca así con un palo y con un rejo, ni arriando a la gente van a saber qué hacer, ¿cierto? Pero si tienen una palabra muy clara, van a poder ir a hacer lo que el Señor Jesucristo les mandó a hacer, como el Gadareno. El Gadareno recibió la palabra del Señor Jesucristo con mucha claridad y él fue a hacer lo que el Señor Jesucristo le mandó a hacer. También, algo que puede ser un obstáculo para el evangelismo es el miedo a la gente.
Deben quitar todos esos miedos. ¿Y saben cómo se quita el miedo? En la oración y leyendo la palabra. Y orándole al Señor y diciéndole, Señor, arranca este miedo de mí. Arráncalo, quítalo, ya no lo quiero tener más. Quiero disfrutar de que tú me salvaste. Quiero disfrutar de que tú me escogiste. Entonces el Señor te va a enviar al campo y te vas a encontrar con personas con rostros así bien terribles, con personas grandes, con personas que usted dice, no, pero esto es como un Goliat. Ahí, lanza la piedra, lanza el evangelio y verás cómo quebrantas el poder de Satanás. Tienes que hacer las cosas sin miedo. ¿Saben por qué David no tuvo miedo? Porque él conocía quién era Dios. Conocer bien quién es Jesucristo y el poder de Jesucristo y la salvación que Él nos ha dado, que es eterna, es decir, que nosotros no vamos a morir, nos pueden matar aquí en esta tierra, pero igual no vamos a morir. Entonces, cuando entendemos esto, se van los miedos. No tengas ningún miedo, no necesitas tener miedo de nadie. No teman a los que matan el cuerpo, pues el alma no puede matar. Solo Dios puede hacer eso. Solo Dios puede hacer que nuestra vida termine en esta tierra. Solo Dios puede hacer que una vida también empiece en esta tierra. Y tampoco tengan miedo al fracaso, al fracaso. ¿Qué deben hacer con esta palabra que les he entregado hoy? Meditarla de día y de noche toda la semana. El empresario debe meditarla, el médico debe meditarla, el hombre de gobierno debe meditarla, todos en la iglesia deben meditarla de la misma manera. Entonces el hombre de gobierno va a entender para qué lo escogió el Señor, el empresario va a entender para qué lo escogió el Señor, el enfermero, la enfermera va a entender para qué lo escogió el Señor, el albañil, el maestro de construcción, el arquitecto va a entender para qué lo escogió el Señor. Y así todo se va a empezar a alinear. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús para que ustedes puedan disfrutar de ese tiempo del Evangelio. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos por esta palabra que tú nos has entregado hoy. Oramos para que nos levantes como aquellos que realmente, Señor, poseen esa obra en toda su vida entera y que son llenos poderosamente del Espíritu Santo para llevar a cabo esa gran comisión. Gracias porque hoy nos has enseñado que la plenitud del Espíritu Santo es muy importante para nuestra vida, entender las cosas con claridad. Gracias porque sabemos que la vida cristiana no es difícil, la vida cristiana es fácil, porque está llena de gracia, llena de poder, porque es una vida valiosa y es muy importante. Gracias, Padre Celestial, porque tu Santo Espíritu obra en nosotros poderosamente, que nos da la convicción de la salvación, nos da la convicción y el valor de la salvación. Padre, también nos enseña el poder de Jesucristo, nos enseña realmente a qué debemos estar dedicados y a qué debemos estar concentrados en todas las áreas de nuestra vida. Permítenos experimentar, Señor mío y Dios mío, esa vida contigo allá afuera en el campo, en nuestra familia, en los negocios que se lleven a cabo, en la carrera universitaria, en todas las áreas, Señor Jesucristo, desde el más pequeño hasta el más grande, que podamos estar experimentando la compañía tuya, Señor, las pisadas tuyas, y que tú confirmes esas palabras en nuestra vida y en nuestras próximas generaciones también. También oramos para que nos podamos levantar como esos obreros comprometidos que conocen la bendición de la salvación, que entienden que este mensaje del Evangelio hay que llevarlo hasta lo último de la tierra, que entienden, Padre Santísimo, que tienen toda la seguridad, el poder y la autoridad para quebrantar todo el poder de las tinieblas. Así que no tenemos que tener ningún miedo, no tenemos que tener absolutamente nada de estas cosas que lo que hacen es debilitar allí la predicación del Evangelio. Levántanos, Padre Santísimo, como esos discípulos que poseen las llaves del reino para llevar a otros a tus pies. Muchas gracias, Señor. Y así como nos enseñaste acerca del discípulo Felipe, de este gran evangelista que se levantó en ese tiempo y esa época, que no tenía temor de ir allí a los samaritanos, de predicarle a los brujos, de predicarle a las personas, que era de un corazón muy comprometido, Señor. Que así también nosotros podamos ser esos discípulos, que nos podamos levantar en nuestros campos, llenos del Espíritu Santo, con el mensaje bien organizado, que podamos alumbrar el Evangelio a las 237 naciones. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús en Cristo hemos orado y todos decimos
Amén y amén. 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 Déjame.